Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Estamos hoy con la invitada Anita Beatriz Hernández. Ella es abogada. Hernández Cabrera, es importante siempre el segundo apellido, y además en México, en donde el segundo apellido es materno. Ahí al respecto, a ver qué nos dice, si debería haber una reforma para ver si ese apellido segundo, que es materno, debería pasar al primero, o si existe incluso la posibilidad de que las personas se cambien el título, en este caso el nombre que tenemos de pila. Siempre aparece en primer lugar el nombre del padre, después el apellido del padre, después el apellido de la madre. Y es que queremos platicar contigo sobre las nuevas formas de familias que se están viviendo en México, porque tenemos también junto con esto el tema de la patria potestad, el tema de las separaciones entonces, y lo vamos a ver en términos jurídicos, Anita, y por eso es que te invitamos. Pues agradecerte, Carlos, la oportunidad de estar aquí. Como lo platicamos, espero que no sea la última, sino sea la primera de muchas. Pues sí, mira, son temas interesantes que en ocasiones las personas desconocen, que obviamente hasta que no están involucradas en un proceso, pues se dan cuenta de la magnitud que puede tener cada uno de los temas. En cuestión obviamente a esta situación de la patria potestad, de la cuestión de la separación de las familias, en cuestión de las pensiones, en cuestión de de todo lo que conlleva. Déjame primero empezar un poquito haciendo un poquito de reseña para poder llegar tal vez a la evolución actual de las familias, ¿no? En la antigüedad, o primero lo planteo así, nuestro derecho mexicano proviene de un sistema jurídico germano románico. En aquel entonces, en la Roma antigua, existía una familia del pater familias, que era el padre de familia. El padre de familia era el dueño, por así decirlo, de todo el núcleo familiar o de todas las personas que pertenecían a él, ¿no? Él podía disponer, de hecho, de los hijos, los podía vender, los podía matar, podía disponer obviamente sobre sus bienes, ¿verdad? Y todo. Sí. Conforme fue avanzando los años, se dieron cuenta que esta situación, ¿no? de que el padre tuviera la cuestión de la patria potestad de esta forma, o que ejerciera el poder de esta forma, era inhumano por la cuestión de que podía disponer de la vida de otra persona, y que es un bien tutelado por las diversas legislaciones en la actualidad. En aquel entonces las legislaciones eran básicas, ¿no? Obviamente estamos diciendo que en ese entonces la figura central de la familia era el hombre, ¿no? Y que todos los demás no tenían voz ni voto, tenían que trabajar obviamente para poder sostener el hogar, para poder a lo mejor avanzar en la cuestión económica, en el propio capital humano. O sea, las mujeres se dedicaban básicamente a la crianza de los hijos, o sea que tampoco la mujer tenía un derecho reconocido, ¿sí? Conforme van pasando los años, se va viendo que esto es injusto, ¿no? Y que el padre de familia, o que el pater familia,
no podía pues disponer de esa forma, y empezaron a haber limitaciones y empezaron a establecerse en legislaciones, en codificaciones de aquellas épocas, sanciones para los padres que de alguna forma dispusieran de las vidas de los hijos. Y entonces ahí empezamos a ver el cambio de la familia. O sea, recapitulo. Sí. En un principio, cuando apareció el hombre en la tierra, pues obviamente era individual, ¿no? Pero por las necesidades que existían, obviamente de sobrevivencia, de alimentación, de todo lo que pasaba, pues se tuvo que agrupar. Y entonces ahí nace pues obviamente la cuestión familia, o sea, o es el primer intento de lo que se conoció pues como familia, ¿no? Por todo esto que conlleva, ¿no? O sea, la ayuda mutua, la supervivencia y demás. Pero se le dota al padre con todas las facultades para disponer de todos, ¿no? Y entonces aquí viene pues lo equitativo, porque, a ver, o sea, mi papá, si fuera aquellas épocas, pues no podría disponer de mi vida, ¿no? O sea, si bien es cierto que él contribuyó a que yo naciera, pero lo cierto es que yo también soy un ser humano y también tengo derechos que están titulados o tutelados, mejor dicho, en las diferentes legislaciones. Bueno, así es un planteamiento de cómo inicia la familia en Europa, ¿no? De alguna forma en Roma. Como nuestro sistema mexicano proviene de esa familia, pues obviamente adquirimos, ¿sí? Al ser conquistado el pueblo mexicano, hubo pues una mezcla tanto de indígenas, de pues provenientes de África, y de igual forma pues de europeos, o sea de españoles, ¿no? Y entonces ya la situación familia aquí en nuestro país empezó a cambiar, porque cada grupo tenía sus ideas, ¿no? De igual forma se sigue conservando pues obviamente esta cuestión de que el hombre es el jefe de familia, es el núcleo, ¿no? O sea, central de... Después avanzan los años, viene el reconocimiento de las mujeres en la vida activa del país y en la vida de toda sociedad. Y entonces ya la cuestión de una casa o de dirigir, por ejemplo, la patria potestad o de dirigir ciertos derechos, ciertas obligaciones, pues ya también los adquiere la mujer. Al venir este cambio, obviamente la mujer se empieza a liberar y empieza a buscar ella también pues cierta estabilidad, es decir, en lo profesional, ya nada más no tenerla en casa, sino ahora desarrollarse, o sea, como mujer, pero en el ámbito profesional, ¿verdad? No quedarse pues obviamente ahí estancada. Esta situación viene obviamente también cambiando un poco la cuestión de las familias actuales. El hecho de que a lo mejor el hombre, porque así era en un inicio, era el que proporcionaba pues los alimentos y la mujer era de casa. El hecho que a lo mejor el hombre ya no podía cubrir las necesidades de un hogar porque a lo mejor las condiciones del país no lo permitían, porque no había empleo, porque había pobreza, porque había falta de oportunidades y demás, a la mujer le hizo pues obviamente atractivo pues el salir y buscar un empleo para poder ayudar a su casa, ¿verdad? O básicamente pues era una necesidad de la mujer para solventar, ¿verdad? Todas las necesidades. También en ocasiones cuando de plano no se podía, ¿verdad? Hubieron años muy complicados en nuestro país
y bueno, lo sigue habiendo. Tal vez un poco menos, pero lo sigue habiendo, ¿no? Los señores pues viajaban al país vecino del norte con la esperanza del sueño americano, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí se generan dos factores importantes en la conformación de las familias. Uh-huh. Nuestra tradición mexicana es ver a papá, mamá e hijos, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando uno se va, pues esa casa se queda sin una figura de autoridad, que es el papá, ¿no? Sí. Vienen ahí, pues, ciertos problemas, porque ya el papá ya no está al frente, pues, obviamente, del cuidado de los hijos, a lo mejor está proporcionando alimentos, a lo mejor está proporcionando, pues, cierto sustento para todas las necesidades que tienen, pero eso no sustituye o no, no cambia pues el amor o el cariño que se debe de dar, sí, o sea, no es sustituto, vamos, sí. Al faltar la figura paterna y al faltar esos factores de amor, cariño, tiempo de calidad y todo, bueno, los chicos o los jóvenes tienden pues obviamente a salir, buscar diversión, buscar compañías, a lo mejor no del todo productivas, y de igual forma pues pueden caer en ciertos momentos de adicciones, ¿sí? Y entonces vemos que esta cuestión de papá, mamá e hijos en una casa, pues cambia, ¿no? Cambia. Ahora, otro escenario. El señor, o sea, parte a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, ¿no? Por allá, pues decide rehacer su vida, tiene otra familia. ¿Qué va a pasar con la mamá? Que se supone que es la que se queda al cuidado, ¿verdad? De los hijos. Pues va a tener que trabajar, va a tener que emplearse, ¿no? Para, pues, poder sacar adelante a sus hijos, para poderles brindar educación, salud, alimentos, todo lo que se necesita. Entonces, ahí se ve que ese hogar otra vez se vuelve a desintegrar y se vuelve a ir otra de las figuras de autoridad. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? Bueno, primero, a lo mejor no van a creer en el matrimonio por lo que están viendo y van a decidir pues mejor estar solteros, o van a decidir mejor a lo mejor incluirse en alguna banda delictiva, un ejemplo, o van a decidir ciertas cuestiones que a lo mejor no son las mejores para ellos, ¿sí? Que eso puede traer pues otros fenómenos, ¿no? Ya a toda la población. Estaríamos hablando de inseguridad, de robos, de muchas cosas por sobrevivir, ¿sí? Pero todo se desencadenó, si te fijaste, en la cuestión pues de la desintegración familiar que se sufrió, ¿no? Y a lo mejor no fue un divorcio. O sea, si aquí vemos que fueron factores diferentes, o sea, circunstancias que atacaron el entorno familiar y que a uno le ayudó, que uno tuvo que irse y que otro tuvo que quedarse, y al no ver la respuesta del otro, pues se tuvo que hacer cargo, ¿no? Y que por hacerse cargo, pues los descuidó, no les dedicó el tiempo suficiente que requerían. Y pues esos chavos cayeron, obviamente, pues en otras situaciones, ¿sí? Sí. Sí, porque yo de repente me extiendo y me emociono. No, y mira, lo que intentamos en este programa, a diferencia de la barra que tiene Código Libre, y es nada más para marcar el perfil de este programa, claro, es que siempre resaltamos la parte de proceso social, de construcción histórica de las sociedades, y este punto me parece importante, de cómo estás viendo, o bueno, cómo nos defines
a la familia en este contexto histórico como se ha dado. Y sí, una familia es el núcleo básico de toda sociedad. Podemos estar pensando en un Estado nacional, como puede ser México, podemos pensar en sus autoridades, en cómo se va constituyendo en sociedades, y cómo finalmente el núcleo básico es precisamente una familia como punto de partida. Ahí, y lo digo con esta intención de reflexionar en términos de proceso social y proceso histórico, no sé si con esto que nos estás diciendo tú defiendes el concepto de la familia como lo conocemos, o tendría que estarse transformando. Realmente se está transformando. Fíjate que esto lo digo porque precisamente la experiencia de las familias en México me parece que tienen que ver con la responsabilidad. Por ejemplo, ahora con lo que se está viviendo, no vamos a entrar de lleno en el tema del movimiento de las mujeres, pero sí necesito comentar que en este estribillo que manejan las mujeres en su lo que es himno, por ejemplo, tú lo has escuchado muy bien, el Estado represor es un macho violador. En ese Estado también entra en juego el concepto de familia, y entra en juego el concepto de la iglesia, entra en juego el concepto de la educación, todas esas instituciones de Estado que también incluyen instituciones ideológicas, y en esas instituciones ideológicas desde luego que está la familia, y en esas familias también se inculca una educación de alguna manera en la cual lamentablemente yo diría se ha inculcado esta figura machista inconscientemente. No digo que somos conscientes y que estamos formando machos a lo mexicano a propósito y deliberadamente, sino que inconscientemente estamos forjando finalmente desde las familias esta figura machista de lo que es ese macho mexicano. Y cuando las mujeres cantan el Estado represor es un macho violador. Me parece que tienen razón, toda la razón, pero hay que incluir en ese Estado, en esa figura de Estado, a las propias familias, y en ese sentido me parece que tienen que cambiar. Yo estoy muy abierto a esas nuevas opciones que hay de cómo se conforman las familias, y si ahora una familia se compone de la mamá y la hija nada más, porque el marido, como dices, se fue por obligación o se fue por su propia voluntad, o estoy de acuerdo también con las nuevas familias gays que incluso pueden adoptar. En su momento, cuando escuché las bodas gay, me pareció de lo más sensato, y cuando escuché además pueden adoptar, sí me sacudió de repente, pero por mi tradición familiar que vengo con toda esta carga ideológica que venía cargando, pero después también de manera sensata pensamos algunos en esta sociedad mexicana, que quizás somos los menos, ¿por qué no? ¿Por qué no estar pensando en reformar los modelos familiares, que entonces ya no sean tradicionalmente los papás, papá, mamá, los hijos, sino que sean otras nuevas formas en que se organizan las familias, y que pueden a fin de cuentas estar inculcando valores asertivos hacia lo que estás comentando en estos últimos comentarios que estás dando hacia los hijos? Finalmente la intención es formar buenos ciudadanos. Estamos viendo también en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México que hay una manifestación particularmente de un grupo que me parece que es conservador. ¿Por qué? Porque están en defensa, entre otras cosas, de su discurso, de lo que han dicho, porque de repente además están cerrando en el diálogo, no quieren hablar ante unas cámaras que de repente los incomodan, pero quieren, por lo que alcanzamos a ver, entre otras cosas, entre otras banderas que tienen, es la defensa de la familia en su manera tradicional. Pero no sé qué más nos puedes decir al respecto de este concepto de familia, y si hace falta un cambio precisamente de modelo de familias, que desde el marco jurídico nacional, constitucional, se está protegiendo a estas nuevas figuras familiares, y eso quiere decir que hay razón en ello, en protegerlas, en salvaguardar los derechos que tienen estas nuevas formas de generar una familia. Claro. Primero comparto mi experiencia en lo personal. Yo soy soltera, sí provengo de una familia unida, mamá, papá, hermanos, y pues yo sí creo en el matrimonio, o sea, en el matrimonio tradicional, pero también estoy de acuerdo que en ocasiones ciertas circunstancias pueden orillar a que no funcione.
o ciertos factores. Y en esos casos, pues sí es mejor el separarte de una manera sana para evitar problemas más a los hijos. Porque pensemos hipotéticamente, tú y yo estamos casados y tenemos hijos. Y yo te empiezo a exigir más dinero, es que Carlos no me alcanza, es que necesito uniformes para los niños, es que me va a tocar pagar y es que necesito ir a ponerme las uñas y es que necesito ir a pintarme el pelo, y tú a lo mejor pues obviamente tienes tu salario, es bueno, pero pues obviamente todas esas situaciones cansan. Y entonces cuando hay situaciones de esa naturaleza, siempre he sido de la idea que se debe de cortar de la manera más sana. Más sana, ¿por qué? Porque si no se corta y empiezan los problemas, pero es que Carlos no me alcanza, es que mira, es que me hace falta, van a venir problemas. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados? Los hijos, porque los hijos van a escuchar y los hijos van a repetir esos patrones en un futuro cuando ellos sean casados y demás. Yo creo, a mí sí me gustaría formar una familia tradicional, o sea, papá, mamá e hijos. Pero yo respeto, obviamente, todas las demás formas, porque puede ser que un matrimonio igualitario, es decir, hombre, ¿verdad?, y que adopten hijos o que alquilen vientres o demás, puedan darle una mejor calidad de vida a un hijo que en ocasiones las familias tradicionales, porque de alguna forma ellos tienen claros muchas cosas y nosotros nos dejamos llevar desde el noviazgo, pensamos que todo va a ser color de rosa, que vamos a vivir felices por toda la vida, que no se va a presentar ningún problema, y eso es falso, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y al ser seres humanos, pues obviamente tenemos ciertas cosas, ¿no? Yo personalmente, si tú me preguntas, yo estoy a favor del matrimonio tradicional, pero respeto las demás formas. ¿Por qué? Porque también veo que contribuyen a lo que pudiera ser el desarrollo de los niños. A lo mejor yo soy una persona, un ejemplo, que tengo un hijo y que me paso gritándole, pues eres esto, eres lo otro, no sirves para nada. ¿Te imaginas cómo va a crecer ese niño? Sí. O sea, con tantos traumas, y a lo mejor pues una persona o los matrimonios del mismo sexo a lo mejor son más cuidadosos de eso y a lo mejor se enfocan en darle más amor, más calidad de vida. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, ¿verdad? Pero puede suceder. Entonces yo digo que bien que la legislación contempló esta cuestión de los matrimonios pues igualitarios o entre mismos sexos. Es importantísimo porque también ellos son seres humanos, también ellos tienen los mismos derechos. Entonces pues se aplaude esa parte por el valor de incluir, o sea, de incluirlos a todos, ¿verdad? Si yo me quiero casar, por ejemplo, con Juana, pues es mi decisión, es mi voluntad. Entonces no me pueden estar privando de esa situación, ¿sí? O sea, el Estado no me podría privar. El Estado está para protegerme, para ayudarme, para apoyarme. Entonces, qué bueno que se legisló, qué bueno que ahora es una realidad. Aquí en La Piedad pues se han celebrado diversas bodas y eso me da mucho gusto, o sea, me da gusto, aun cuando no es como la familia
tradicional, pero eso no quiere decir que no sea una familia con sus cosas o con sus matices, pero que pueden también contribuir, o sea, al final de cuentas, a lo mejor hay un niño que quedó abandonado, que no tiene papás porque a lo mejor se accidentaron, y a lo mejor ellos le pueden brindar un mejor pues nivel de vida, sí, ¿verdad? Oye, como lo comentas, ante un matrimonio que no funciona, lo mejor siempre será una sana separación, claro, y no incurrir en el error histórico de las familias mexicanas, y muchas veces donde también incurre el hombre, que piensan que no se vale la separación y que no se van a separar, y entonces vienen los pleitos, y por eso también te invitamos para hablar con este asunto de la patria potestad, y que nos platiques también un poquito si ha evolucionado este concepto o no, en términos legislativos, en términos jurídicos más bien, si ha habido cambios, si ha habido mejoras en esta forma de separarse. Para empezar, la separación misma como marco jurídico, porque me parece que en Ciudad de México, si ya no quieres estar casado, basta con que la persona llegue y diga ya no quiere estar casado y se separan. Dime si es así o no. Y si existen experiencias en otras entidades. Es así, también aquí en Michoacán el Código Familiar, bueno, explico un poquito más atrás. Anteriormente toda la cuestión familiar se encontraba dentro del Código Civil. Ahí pudiéramos encontrar todos los lineamientos. Por las necesidades y por los intereses, obviamente, de los menores, esto se reformó y se separó de la materia civil y se creó pues el Código Familiar, que ya es especializado, ¿verdad? En ese código, obviamente, pues establece toda la cuestión de la patria potestad, de los alimentos, de cómo va a ser después del divorcio, quién se queda con los niños. Se escucha pues mal, ¿verdad? Pero quién va a ejercer la patria potestad, quién va a ejercer la custodia. Y por desgracia, cuando se entra en un juicio, hay una lucha de poder, que arrastra a los hijos, porque a lo mejor tú y yo salimos mal y el pleito es Carlos y Anita, ¿verdad? Pero no, yo tengo que involucrar a mi hijo Pedro, a mi hijo Juan, a mi hijo Enrique, y tengo que decirles, es que su padre es un bueno para nada, y es que su padre es esto y su padre es lo otro, ¿no? Esa cuestión obviamente también empieza a distorsionar pues el contexto, o sea, el contexto de la familia pues inicial, porque si nos vamos a separar, ok, nos separamos tú y yo, pero los hijos siempre van a ser nuestros hijos, y a los hijos no les vamos a tener que hablar pues mal de los padres o mal de uno o de otro, ¿no? Porque al final pues son padres, ¿no? Pero generalmente, porque existe tanto dolor, tanta frustración, más cuando hay engaños, cuando hay algún tipo de eso, o sea, empiezas, y es que tu papá es esto, es lo otro, es aquello, y no digo nada más del hombre, o sea, en la actualidad es tanto mujer y hombre, o sea, el hombre también, o sea, es que tu mamá es esto, es lo otro, y mira que la vieron bajando de quién sabe qué y de quién sabe qué más. O sea, todas esas cosas pues obviamente, o sea, llevan a ciertos problemas. A lo mejor los hijos tienen pues problemas psicológicos, y eso, cuando ellos quieran formar una familia, tal vez va a estar muy presente, y al estar muy presente, ¿qué es lo que pasa? Tal vez ese matrimonio también se va a disolver, porque ya traes en la mente de que la mujer es así o de que el hombre es así, y entonces van a venir los problemas. Esta cuestión de hablar mal
de un progenitor, que un progenitor hable mal de otro progenitor, es muy común, pero no se ponen a pensar realmente la cuestión que influye en los menores y qué es lo que realmente se debería de preocupar tanto el Estado, tanto los propios padres, porque están creando personas que pueden estar resentidas con la vida, que pueden estar resentidas con las mujeres, con los propios hombres, y que de ahí desencadenan otros problemas, que se pueden convertir en asesinos, a lo mejor, porque el padre le enseñó a odiar a la madre, y entonces dice, pues las mujeres son todas igual, o a la inversa, ¿no? La mamá, pues es que tu papá es así, 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 y esto y lo otro, ¿no? Y entonces a lo mejor el chico trata de imitar, ¿verdad? Y entonces viene una descomposición familiar tremenda. Sí. O sea, si te fijas, todo empezó muy bonito, boda, a lo mejor, o unión, hijos, casita feliz, vinieron los factores externos y hace que obviamente se desintegre, tal vez de una sola exhibición o tal vez por momentos o por pausas, y que después terminas obviamente peleándote en tribunales y exponiendo y ventilando a tus hijos. Ventílate tú, ¿verdad? O sea, si tú quieres, pero que ya ventiles, o sea, cuestiones de los menores y que los involucres de otra forma, es lo que no se vale, Yo eso es lo que considero, ¿verdad? Hoy en día las separaciones están a la orden. ¿Por qué? Porque el ser humano cada día evita ser más responsable, evita las responsabilidades, pues. O sea, ¿para qué me caso? Si al ratito me van a demandar, me van a bajar tanto de pensión, voy a terminar trabajando para la persona, cuando no se ve que es para la persona, sino es para los hijos. Entonces eso es lo triste. O sea, no es para la persona, es para los hijos. Pero aparte, también existe el otro lado de la moneda. También hay mujeres, pues que también nos aprovechamos, ¿verdad? Ay, pues mira, gana tanto, voy a demandar, yo no quiero trabajar, pues voy a ver qué le saco, ¿no? Y entonces es un contexto, o sea, es un fenómeno, o sea, realmente social, económico, toda esta cuestión de la separación, ¿sí? O sea, influyen demasiados factores, o sea, demasiados factores en todos estos sucesos, ¿sí? Y te digo, los divorcios van a la alza, no así los matrimonios. Los chavos no creen en el matrimonio actualmente, creen en las relaciones libres, sin compromiso, que a lo mejor puedan cohabitar en alguna casa de manera en unión libre, pero sin un papel firmado, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí, sabes? ¿Tienen estadísticas? ¿Están funcionando esas relaciones no con un contrato de matrimonio, pero que finalmente, como dices, tienen una vida conyugal? ¿Sabes si están funcionando o también terminan al poco tiempo separados? También terminan separados. ¿Por qué? Porque al final, a ver, si yo me uno con una persona sin matrimonio, llámese a la iglesia, al civil o algo, pues realmente yo lo tomo así como que pues el día que quiero se acaba y me voy, ¿no? Y y pues yo lo veo así que no tiene ninguna responsabilidad y pues amor y paz, ¿no? O sea, somos amigos con derechos, ¿no? Sí. O sea, lo típico. Eso es lo que se vive en cuestión de
¿Y en eso tú percibes algún problema, alguna problemática? Yo lo veo como, en primer lugar, y quizás estoy siendo muy egoísta en esto, si no hay necesidad de casarse, pues no, ¿para qué te casas? Sí, exactamente. Yo creo que todo es hablar, comunicarse. Vuelvo al ejemplo, a ver, vamos a suponer que tú y yo nos conocemos y que me dices, oye, ¿quieres salir conmigo? Y tú eres abierto. Pero mira, yo no busco casarme, yo no busco una relación formal. ¿Quieres? Y yo te digo sí, adelante, ¿no? Hay acuerdo. El problema es que no se hable y que se deje a la imaginación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que es una relación sin compromiso, yo nunca le he pedido que sea mi novia, pero a lo mejor yo pienso, pero es que me invitó a salir. Y es que, pues, nos vemos cada semana. Y entonces ahí es donde viene el choque. Yo pienso que está bien, o sea, no hay problema, porque es decisión de cada persona. Y cada persona sabe, pues obviamente, las consecuencias de sus actos o lo que puede conllevar. Aquí la cuestión es hablarlo de claro. Y tal vez aquí voy a ser, sí, un poquito, pues fría, abierta, ¿no? Si a mí me están diciendo, bueno, es para una noche y yo estoy de acuerdo, pues órale, ¿no? Porque yo sé que así es, y así fue la relación, y así se terminó. Fue algo muy cortito, se terminó así, pero así lo decidimos ambos. Pero si yo estoy esperando una vida de matrimonio, tener un esposo, tener unos hijos, pues obviamente va a venir un problema. En el momento de que por ejemplo, en este ejemplo hipotético, ¿no? Que tú inicias una relación con una persona a la cual sí le pediste matrimonio, a la cual pues sí formalizaste. Y entonces yo voy a decir, pues ¿qué onda conmigo? Y es ahí donde viene el problema. O sea, yo estoy de acuerdo en este tipo de relaciones, pero siempre y cuando que se hable desde un inicio, para no crear falsas expectativas. Sí. O sea, esa es como que la regla principal para que pueda funcionar por el tiempo, obviamente, que dé esa relación. Oye, y se dio la relación, hay hijos de por medio, aunque no estemos casados. El asunto de la patria potestad y el asunto de la manutención. Claro. Aunque no haya un matrimonio de por medio, hay la obligación de esto. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, el Código de Michoacán maneja, o sea, en todos los estados existen codificaciones, ¿verdad? Voy a hablar específicamente de la de Michoacán. En el código se dice, a ver, somos concubinos porque vivimos, pues de alguna forma, pues en unión libre, ¿verdad? Pero vivimos, hacemos vida marital, ¿verdad? Salvo que no vivas en la propia casa, entonces ahí sí es puramente unión libre, ¿no? O sea, nos vemos cuando decidamos, ¿no? Y hacemos pues lo que tengamos que hacer. Pero sí hacemos vida matrimonial, aun cuando no exista un contrato, o sea, aun cuando no exista, o sea, pues obviamente un matrimonio como tal, si pasan 2 años después de iniciar esta relación en unión, la mujer o el hombre adquieren los mismos derechos que si estuvieran casados. Si antes de los 2 años se procrea un hijo, automáticamente ahí nacen las obligaciones. Y no hay necesidad de echarle firmita en un papel. O sea, no hubo necesidad de ir a hacer el trámite, pagar nuestra acta, no quedó registrado. Dices que antes de los 2 años, pero siempre y cuando hay una relación de habitar juntos, ¿o no necesariamente? No, o sea, antes de los 2 años, pero que se procree un hijo.
O sea, tú y yo, o sea, en el ejemplo pues hipotético, decidimos unirnos ahorita, ¿verdad? No queremos celebrar contrato de matrimonio, o sea, no nos queremos casar a la iglesia, pero decidimos vivir juntos, porque a lo mejor simpatizamos en algunas cosas, estamos de acuerdo pues en varias y podemos hacer vida común, pero no nos queremos casar. Bueno, al año de nuestra unión, viene el primer hijo. Desde ahí se considera que tanto el hombre como la mujer adquieren los mismos derechos y obligaciones como si se hubieran casado, ¿sí? Si no hay hijos y pasan 2 años, también se adquieren esos mismos derechos y obligaciones. Muy bien. No sé si contesté. Y ahora se da esta separación y viene la necesidad, yo diría necesidad, de que una de las dos partes quiere la patria potestad. Si nos platicas también cómo es esto, a quién se beneficia o quién la obtiene, y la obligación de la manutención también, cómo es esto. Ok, bueno, la patria potestad, como lo decía en un inicio, es ejercida por los padres o por los abuelos, a falta pues de los padres, ¿no? Los padres tienen el deber de ver, obviamente, por el desarrollo, la educación de los hijos. Eso lo dice el Código Familiar, ¿no? Que son un conjunto, pues, de obligaciones, de deberes, y de derechos, ¿verdad? Que se tienen, los padres, los abuelos, sobre los hijos o los nietos. Entonces, ese es el concepto de la patria potestad, más o menos. Si una persona se decide a lo mejor separarse, la patria potestad por sí sola se ejerce por los dos, papá y mamá. El juzgado, o los tribunales, mejor dicho, son los únicos órganos que pueden en un determinado momento decir: el papá pierde la patria potestad y la mamá se queda con la patria potestad, ¿verdad? Pudiera ser. O pudiera ser otro escenario, que no hay motivos para que a alguno de los cónyuges pierda la patria potestad. Entonces, ¿qué va a decir el tribunal? Ambos cónyuges poseen la patria potestad, pero la custodia queda a cargo de la mamá. Un ejemplo, ¿no? Por ciertas cosas que se demuestran en el juicio, a lo mejor porque son bebés, porque son niños muy pequeños que necesitan pues obviamente la atención de la mamá, que a lo mejor necesitan ser alimentados, y demás, ¿no? Y entonces el juzgado analiza para poder retirar la patria potestad de una persona. Necesita haber causales, o sea, motivos, ¿verdad? No es solamente el hecho de que yo quiero que se la quites, ¿no? En cambio, el divorcio, como usted lo decía, el divorcio sí se puede pedir sin expresión de causa. Yo me quiero separar, ya no hice vida con él y adelante, y a mí no me pueden obligar a seguir en algo pues que yo no considero bien para mí, para mi estabilidad emocional o física o lo que sea, ¿no? Pero la patria potestad, pues obviamente la van a tener que ejercer los dos, salvo que venga un fallo del tribunal y que alguna de las partes acredite que quien pudiera tener la patria potestad o la custodia, pues perjudicaría
a lo mejor el desarrollo de ese menor. Un ejemplo, una persona, una chava que a lo mejor tuvo un bebé a los 16 años, que ahorita a lo mejor el bebé tiene 2 años y que pues a ella le gusta a lo mejor acudir a centros nocturnos, le gusta acudir pues a ciertos eventos, le gusta tomar, le gusta pasársela bien, ¿verdad? Como se conoce en el medio de los chavos. Y que descuida al hijo. Bueno, entonces ahí el padre pudiera pedirle la pérdida de la patria potestad a esta chica por todos los actos, ¿verdad? Pero obviamente tienen que estar comprobados. O sea, no es nada más de que yo señalo, es que yo la vi o es que me dijeron. No, a ver, comprueba que realmente está incurriendo en actos que pongan en peligro al hijo o a la hija. Porque a lo mejor si yo me voy a una fiesta con mis amigas y dejo encargado mi hijo con mi mamá, que yo sé pues que me lo van a cuidar, que no es una casa donde se corra peligro y demás, pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque no está en exposición ese menor. O sea, ese menor no está en exposición. Ahora, por la cuestión de la manutención o de la pensión alimenticia, aquí viene un suceso también raro, pero es por cuestión de nosotros mismos los seres humanos, no porque la ley tenga una deficiencia. O sea, yo creo que la ley es clara. O sea, yo creo que la ley dice a quién se le va a obligar, dice cómo se le va a obligar, cómo se va a pagar. El problema estriba en que los papás, por los resentimientos y demás, empiezan, ¿no? ¿Cómo le voy a dar tanto? ¿Por qué le voy a dar tanto? A ver, empresa, ponme ahí que gano menos, ¿no? ¿Cómo se fija un monto de manutención? Un monto de la pensión, dice el propio Código Familiar, que se fija con base en las necesidades de los menores y a la calidad de vida que se lleva. Sí. Por ejemplo, si usted tiene sus hijos en un colegio de aquí, que tiene cierto prestigio y que la mensualidad es cara y demás, bueno, ese es el nivel de vida de él. Los padres tendrán que garantizar ese mismo nivel de vida, salvo que incurran algunas situaciones independientes, porque si el papá fue despedido y ya no tiene los ingresos, pues ¿cómo le va a proporcionar? O si el papá, por azares de la vida, fue recluido en un cerezo, culpable o inocente, digo, o sea, ese sería otro tema. ¿Cómo le proporciona los alimentos? Entonces, el juzgado lo que hace, te recibe la demanda, le da vista a la otra parte, viene en cada uno de esos escritos, se van a aportar pruebas, va a venir una audiencia donde obviamente se van a analizar las pruebas, donde se va a decir cuál sí, cuál no, se van a escuchar a trabajadoras sociales que tienen que acudir al lugar para inspeccionar pues viviendas, inspeccionar pues los hijos, checar a lo mejor los gastos, los tickets y demás, ¿no? Y los padres paralelamente o conjuntamente
le aportan al tribunal, obviamente, sus gastos y sus ingresos, ¿no? Que también ahí se los plantean a la trabajadora social y hace como un dictamen, y en la audiencia ella comparece, ella lo explica y el juez obviamente atiende a ese dictamen. Y a raíz de ahí ya el juez tiene una visión o tiene ciertos argumentos para poder condenar a un porcentaje, pero todo va a ser conforme a las necesidades de los menores y conforme a la capacidad económica de los padres, ¿sí? O sea, es así. Nunca podrá ser la pensión menor a un salario mínimo al día. O sea, jamás podrá ser inferior a eso. Y pues así, es como se establece la pensión, ¿sí? Si una persona gana 100,000 pesos y logra acreditar que tiene de egresos, un ejemplo, 80,000, pero que estén soportados, ¿no? Que a lo mejor tenga deuda pues de la casa, del auto, a lo mejor de un crédito personal, y pues se le van 80,000 pesos, le quedan 30,000 libres. Bueno, de esos 30,000 libres, pues es de donde se va a establecer, ¿no? El monto, pero siempre y cuando hubiera acreditado que tiene deudas, ¿no? O sea, que también tiene otro tipo de deudas para que pueda, pues obviamente con la cantidad restante, pues garantizar los derechos de los alimentos de los menores o de los incapacitados, porque no nada más hablamos de menores, hablamos a lo mejor de personas mayores, pero que tienen alguna incapacidad, ¿no? Pues obviamente para esta cuestión. Muy bien. Oye, fíjate que con eso también me surge otra inquietud. Ya en otros programas invitamos a Melo Alveira, que nos ha platicado sobre las mujeres en reclusión, y que varias o se dan los casos en donde las mujeres en reclusión llegan a tener hijos. Ahí ha habido casos extraños o no extraños, complicados para la mujer que tiene al niño y que alguien le reclame la patria potestad, que como nos has dicho, no necesariamente entonces la va a reclamar el padre, sino que la puede reclamar el abuelo o la abuela. Dependiendo. ¿Ha habido casos complicados en ese sentido? O sea, tendría que ser a falta de, a falta de los padres, ¿no? Cuando entrarían los abuelos. Es cuando ellos pueden actuar, ¿sí? Ahí se tienen que hacer diversos trámites, obviamente, para que esos menores queden, pues obviamente, pues a cargo de los familiares, ya sea ascendientes o descendientes, ¿verdad? Porque en ocasiones pueden tener hermanos pues mayores, que ya son mayores de edad y que se pueden hacer cargo pues de estos chicos, ¿no? Que nacen pues en reclusión. O de igual forma por los padres de las personas también pudieran pues hacerse cargo, ¿no? Pero hablamos de lo mismo. Yo creo que el no tener las figuras de autoridad, o sea, papá, mamá, pues obviamente pues sí desencadena otro tipo de factores o otro tipo de riesgos en los menores, y que ahí es donde se debe de centrar la atención del Estado como tal. Sabemos que, bueno, yo lo decía en un principio, primero los menores o todos aquellos que estaban sujetos al patrefamilias, pues obviamente no tenían voz ni voto, ¿verdad? Luego con la cuestión de que la mujer fue incluida, bueno, pues ya la mujer y el padre de familia pues ejercen la patria potestad, ¿no? Pero todavía faltaba algo más: la protección de esos menores con instituciones especializadas. Pues para eso pues obviamente nace el DIF, nacen ciertos sistemas como el CIPINA, que es un sistema protector integral pues a favor de niñas, niños y adolescentes, que obviamente ven la cuestión de violaciones en el sentido de explotación laboral, a lo mejor
compra de los mismos niños. Sabemos que en algunos estados de la República pues son vendidos, ¿no? Vendidos para que se puedan casar las mujeres, o los propios hijos, dependiendo. Entonces ahí vemos todavía más cómo se desintegra la familia, ¿no? O sea, empezamos en una casita muy bonita, empezamos a ver que salió una figura de autoridad, luego otra figura de autoridad, luego los hijos se dispersaron, luego generaron ciertos problemas sociales, culturales y demás, que la sociedad los resiente, ¿verdad? Entonces es como toda una cadena después del matrimonio y después de la separación, sobre todo. Muy bien, Anita, nos quedan 5 minutos para terminar el programa. Sí. Quisiera preguntarte, en este aparato judicial que protege a las familias, que en todo momento, como lo has dicho, puede declinarse por una u otra figura, como dices, de autoridad, mamá o papá, sobre la patria potestad, sobre la separación misma y sobre la familia misma. ¿Qué es lo que falta en la agenda pública para estar trabajando, o qué viene en la agenda pública? ¿Qué se está cocinando para mejoras de estas? A fin de cuentas, una separación, que yo también coincido contigo, lo mejor, una opción ante un matrimonio, iniciando el matrimonio, siempre va a ser una separación, también verla como una opción. Tenemos como que ese plan, digamos, no funcionó, nos separamos y no pasa nada, ¿no? Y en estas opciones que buscamos, que tenemos mentalizadas, incluso ya no tanto legalmente mentalizadas, las personas involucradas, lo que buscamos es calidad de vida, y que como lo dices, el Estado lo que tiene que finalmente garantizar es calidad, en este caso hablando de las familias, ya sean que estén funcionando bien o que se desintegren en dado momento. Y en esta intención de buscar calidad de vida para estas familias o para estos ciudadanos, ¿qué es lo que viene para la agenda pública, o qué faltaría, o qué se debe de legislar? ¿Qué hace falta todavía? Bueno, hacen falta bastantes cosas, creo yo. Mire, en nuestro país, pongo un ejemplo, una persona llega y dice: voy a demandar a mi esposo el pago de la pensión, ¿no? Porque no me da para mi hijo, tiene tantos años y demás. Pero el esposo mañosamente se cambia de un trabajo a otro, se reduce el sueldo con apoyo de la patronal, un ejemplo, y pues desde ahí ves que la cuestión o la voluntad del ser humano o del involucrado no está en cubrir lo que la ley dice, porque la ley es muy clara. O sea, a ver, vamos a ver tus ingresos y vamos a ver las necesidades del menor, ¿verdad? Y entonces como que ellos dicen: no, pues me disminuyo para que no me toque tanto de porcentaje, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que se debe de hacer es, o sea, cambiar nosotros y cumplir con nuestras obligaciones. Porque esas personas, o sea, los niños, no nos pidieron, o sea, que los trajéramos. Ese es un acto de responsabilidad de nosotros. Y por lo tanto tenemos que ser honestos. Primero. Yo creo que todos los problemas del ser humano radican en nosotros. Y que nosotros nos vamos a tribunales ya como última consecuencia porque no se pudo arreglar. Porque nosotros no tenemos como esa mentalidad de decir: yo lo quiero solucionar. ¿Por qué? Por bienestar de nosotros mismos, a lo mejor emocional, por nuestros hijos y demás. No me voy a arreglar, me voy a ir al juicio y me vale, y no me importa, y me voy a desgastar, ¿verdad? Y entonces, pues los juzgados o los tribunales que se deben de apegar, pues obviamente a la codificación o a la legislación como tal, pues no les queda más que fallar como está ahí,
y como las partes pues lo fueron demostrando. Entonces creo yo que no está mal el proceso, o sea, lo que establecen las leyes. Los que estamos mal somos nosotros. Nosotros porque no queremos cumplirlas. Por lo que usted quiera, porque a lo mejor tengo necesidades, porque necesito ese dinero, porque ya no puedo pasar tiempo con mi hijo, porque ya no me gusta a lo mejor convivir con él, porque a lo mejor ya tengo otra familia, me siento más identificado allá, me siento más comprendido. Entonces, todas esas cosas hacen que realmente las legislaciones no funcionen. Anita, se nos acabó el tiempo, pero en 1 minuto, 2, si nos dices esta reflexión también que comentamos al principio del programa, el asunto de los apellidos. Ajá. ¿Hay posibilidad de que si las personas lo desean, se invierten los apellidos? O Sí. incluso se cambian completamente los apellidos. Sí, perdón, se me fue esa parte. Cuando se trata de la primera persona o del primer hijo que nace de matrimonio, se puede elegir si se lleva el apellido paterno o materno. O sea, eso es una elección. Eso es una elección. Yo, en mi caso, me llamo Anita Beatriz Hernández Cabrera, ¿verdad? Cuando era bebé, vamos a suponer que ahorita fuera bebé, mis papás pueden decidir, ¿no? O sea, pues le ponemos a la inversa. O sea, primero el Cabrera y luego el Hernández, ¿no? Y así debe de respetarse, ¿sí? Si nosotros en la vida social o en la vida pública nos dirigimos con ese nombre, nosotros en un determinado momento pudiéramos pedir una rectificación de nuestros documentos, ¿verdad? Se nos facilita más cuando nuestros padres están en vida, porque pues obviamente ellos tienen que comparecer y decir, pues sí es mi hija, pero bueno, pues se quieren obviamente cambiar o invertir los apellidos. O sea, eso el código lo contempla, no así con los demás hijos, o sea, no así con los demás hijos que vienen después del primero, pero creo que la tendencia, o sea, va hacia allá. O sea, la tendencia va hacia allá, ¿por qué? Porque el individuo, pues obviamente decide sobre él, porque cuando le pusieron el nombre, lo decidió una tercera persona, que es el padre o la madre, pero realmente, pues quien debe de tomar la decisión, pues es el hijo, ¿no? Porque al final él se ve afectado en la cuestión de cómo llamarse. Lo cual también se me antoja muy sano, porque si de repente alguien le puso a su niño Macio Sare, por ejemplo, claro, o últimamente lo que se ha visto COVID, ajá, o le ponen el nombre del jugador y ajá, la persona no tiene nada que ver con ese nombre, sí, pues lo más sano es que tenga la opción de cambiarse, sí, por lo menos el nombre. A lo mejor los apellidos, volvemos al asunto de las familias, que es un asunto muy sensible y que la familia se va a sentir, para empezar los papás, de que se cambie, tan solo que se inviertan los ajá, apellidos. Exacto. Pero el nombre sí que se tenga el derecho. Sí, no, el nombre se puede cambiar, así lo contempla el propio código, obviamente, pues sí, con cierta tramitación y demás, ¿no? O sea, no nada más es llegar y pedirlo, o sea, tiene un proceso. Muy bien. Anita, Beatriz, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Son temas por demás sensibles. Para la sociedad mexicana. Sí es importante que reflexionemos como mexicanos qué queremos de los mexicanos mismos, y ello nos tiene que llevar a pensar qué queremos entonces en una vida familiar, queremos qué tipo de modelo familiar, y el que sea que elijamos, comprometernos, como dices. Para empezar, empieza con el compromiso de las personas, y si hay compromiso, pues también implica o tendría que ayudar a resolver los problemas de la manera más sencilla. Y si nos podemos librar, como dices, de un juicio, y si nos podemos librar, yo diría incluso con todo respeto para ti, de los abogados. Sí, pues exacto. También, porque pareciera, y a veces nos vamos con la finta de que es muy sencillo, voy a ganar, las tengo de ganar, y resulta que el proceso se puede complicar por lo que sea. Y al final, bueno, y también en el mejor de los casos, las parejas que ya llevan tiempo conflictuados, al fin de cuentas se dan por vencidos en el sentido legal y dicen ya, vamos a arreglarnos por fuera, digamos, y es que se dan cuenta que eso es la solución desde un principio.
de no irnos a los pleitos, mejor resolverlo de una manera muy sensata, muy razonada, y eso sí empieza desde los propios individuos. Sí, y entonces, así es. como razonamiento de los propios individuos, ¿qué implica generar una nueva familia? ¿Qué responsabilidades implica? Hablar, como dices, claramente con las perspectivas que tenemos en una relación, sí. y vamos a pensar entonces si damos el paso o no. Nunca obligar a nadie, esto es en general una regla general para todos, no se puede obligar a los amigos a que hagan lo que uno quiere, no se puede obligar a la pareja a hacer lo que uno quiere, claro. a los hijos lo que uno quiere. Se puede educar, se puede compartir las experiencias que se tengan en la vida, pero es muy complicado a la hora de estar obligando a las personas, porque entonces estás coaccionando lo que realmente quiere la persona, y entonces llegan frustraciones después que nos podemos evitar si pensamos razonadamente qué queremos para este asunto en este caso, cuando fundamos una familia. Anita, pues te agradezco mucho, de verdad, habernos acompañado. No, pues a usted por la invitación, y espero pues que no sea la última. Ojalá que y no. Aquí estamos. Muchas gracias, Anita. Sí. Y gracias a todos los que nos acompañaron en Resiliencia en Línea. Como siempre, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo allá en cabina. Siempre nos acompañan de manera muy amable, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Código Libre